Saludos compañeros, gracias por asistir. Discúlpenme por haber tardado unos minutos. Trataré de basarme un poco en esta ponencia que tengo aquí. Si no puedo, bueno, pues más o menos me la sé de memoria, de manera que vamos para adelante. El tema de hoy me lo han preguntado varias veces en los últimos días. Y cuando coinciden las preguntas, pues eso me da a pensar que se trata de un tema que vale la pena tocar. Es el tema de los 5 soles. De hecho, es el tema de los soles. Se ha dicho tanto sobre eso que uno pensaría que no hay nada más que decir. Y sin embargo, cuando revisamos lo que se ha dicho y escrito sobre el tema de los soles, vemos que poco de eso tiene una base en las fuentes arqueológicas de Anahuac. Hay mucha fantasía. Así que en esta ponencia me quiero basar en lo que dicen las fuentes y voy a distinguir muy bien lo que dicen las fuentes literalmente de la interpretación que estoy haciendo para que ustedes se puedan orientar. Y voy a descartar la fantasía. No hace falta fantasear sobre el calendario de Anahuac, porque ya de por sí es suficientemente complejo, grande, exacto, perfecto, como para tener que añadirle cosas, ¿no? Generalmente cuando se añaden cosas al calendario de Anahuac no solo se falsea la verdad, sino que se le disminuye el alcance, se le disminuye el nivel. He visto muchas interpretaciones sobre este calendario que sirven a intereses modernos. Estaba recordando hace un rato aquellas 7 profecías mayas de un señor llamado Malcún, ¿no? Se llamaba, si mal no me acuerdo, Malcún, ya, que circularon hacia el 2012 desde un poco antes. Y me preguntaba, ¿pero qué necesidad hay de inventar profecías en Anahuac si la literatura de Anahuac está llena de profecías? ¿Qué necesidad hay de hacer profecías al gusto moderno, al gusto de las modas actuales, cuando son modas transitorias que dentro de poco ya no van a estar ahí? Si tenemos en cambio testimonios del pasado de Anahuac completamente verídicos, históricos, que describen momentos realmente importantes de la historia y temas importantes de nuestro ser. Estamos asistiendo a una época y a una cultura sin escrúpulos. Una cultura en que todo se comercia. Si hace falta inventarle profecías a los mayas, se le inventa profecías a los mayas para vender programas, para vender libros, para vender shows, como el del 2012. Y si esos inventos destruyen la realidad, no importa. Aquí lo que importa es el mercado. Así que tengan mucho cuidado cuando reciben información sobre el México antiguo, porque se está poniendo de moda y lo que se pone de moda ya saben que se desvirtúa y es posible que nos pasemos la vida rumiando cosas que no pertenecen a la realidad, no son parte de la realidad. También en las cuestiones culturales deben comprender un detalle. La cultura no es simplemente un saco lleno de cosas, no. La cultura es un tejido. Si tú dañas una fibra de ese tejido, dañas todo el tejido. Así que no se trata de vamos a meterle tal cosa importada de la India o más cual cosa importada de la nueva era, porque finalmente así se ve más bonito. No, cuando hacemos eso, estamos dañando todo el tejido de la cultura. La cultura anahuaca, la cultura mesoamericana se debe abordar como un todo para poderla entender y por otro lado se debe respetar como un todo. Me refiero, por ejemplo, a la tendencia que se ve desde hace unas décadas de importar doctrinas hindúes y hacerlas pasar como si fueran americanas. Aquí jamás hablaron de karma ni de reencarnación. Esas son ideas de la India, ideas bastante torpes además, ideas materialistas. Aquí tenían conocimiento del Nahual, que está en otro orden de visión. Para entender la propuesta cultural y filosófica y espiritual de Anahuac tenemos que elevarnos, no simplemente apelar a cositas menudas que ya conocemos. No se trata de usar a Anahuac como pedestal para treparnos. Anahuac es un altar.
y a un altar vamos a sacrificarnos. Y el sacrificio en este caso consiste en darnos el trabajo de aprender, de estudiar, de practicar. Darnos ese trabajo rinde frutos. Para entrar en el tema quiero decirles que cuando los antiguos anahuacas y también los andinos hablaban de soles y hablaban de 5 soles, no se referían a astros, no se referían a estrellas, sino a ciclos de tiempo. ¿Por qué a los ciclos largos de tiempo, a los ciclos con contenido cosmogónico? Es decir, los ciclos que describían cómo se formó el universo, la tierra, la vida, el ser humano, la cultura, la historia. ¿Por qué a esos ciclos les llamaron soles? Aquí les voy a decir algo que es mi interpretación, que no viene en las fuentes. Yo pienso que les llamaron soles porque tenían una idea clara de que los soles nacen, crecen y de pronto estallan o se consumen de alguna manera y de sus cenizas salen otros soles. Y creían que estamos viviendo en el 5.º ciclo de formación de soles del universo. Esta es mi especulación sobre el hecho de por qué le llamaron soles a los periodos creativos. Entonces salgamos de la idea de que hay un sol ahí que de alguna manera están describiendo características del sol. No, los 5 soles se refieren al tiempo. Por otro lado, debo decirles que cuando hablamos de los 5 soles solemos pensar en los anahuacas. Y quienes viven en Sudamérica piensan en los andinos, porque los andinos también le llamaban a estos periodos los 5 soles. Recuerden que las civilizaciones de Anáhuac y del Tahuantinsuyo, que es de Sudamérica, tenían un origen común y tenían grandes intercambios desde el punto de vista intelectual y cultural en general. De manera que encontramos cosas muy similares en ambas civilizaciones y una de ellas es el tema de los 5 soles. Insisto en esto porque la incomprensión del tema de los 5 soles ha generado al menos 2 mitos modernos a los que me voy a referir dentro de un momento. 3 de hecho. Entonces, cuando encontramos que los mesoamericanos y los andinos hablaban de 5 soles, surge una pregunta. ¿Por qué asociaban el número 5 a los ciclos creativos? Para responderla tenemos que hacer una incursión en la mitología universal y descubrimos que ese número aparece en toda la Tierra para referirse a los ciclos creativos. Por ejemplo, en la India se habla de los 5 manvántaras o humanidades, y cuando dicen humanidades no se refieren a humanidades en el sentido de Homo sapiens, sino a etapas creativas. Esa enseñanza se ha importado hacia Occidente con el nombre de las 5 razas, aunque no es un nombre que ya no funciona después que la palabra raza se desvirtuó. Pero siguen hablando de 5 etapas creativas y se dice que estamos en la 5ª. Los mitos griegos, en los mitos helénicos en general de Europa y del Medio Oriente encontramos referencia a que estamos en una 5ª etapa. Y si nos vamos a toda la Tierra vamos a encontrar lo mismo. El momento actual se relaciona con el número 5. De manera que el tema de los 5 soles que aparece en Mesoamérica no es un tema aislado, no es que se lo inventaron, no es un capricho cultural. Estaban reproduciendo los anahuacas un concepto universal. Vamos a tratar de entender brevemente ese concepto. ¿Por qué relacionamos el momento presente con el número 5? ¿Y por qué nos colocamos a nosotros mismos en una 5ª etapa creativa? Esto se debe a la característica del número 5, a la virtud del número 5. Los antiguos representaban el 5 de esta manera. Colocaban 4 puntos en cuadro y el 5º en el centro. Era pensamiento cíclico, no pensamiento lineal. En el pensamiento lineal que tenemos hoy, si te hablan de 5, tú te imaginas 5 unidades en línea sin más organización, pero los antiguos le daban organización a los números. Era una organización basada en su simbolismo ancestral que no vamos a estudiar hoy, pero que tiene una fuente psicológica. Hombre, el 5º punto representa el centro.
Por lo tanto, el aquí y ahora. No ha habido ninguna cultura de la Tierra que se coloque a sí misma en un sexto punto o en un cuarto punto. Siempre en el centro. Así que cuando hablamos del tema de los 5 soles, tenemos que partir de que hay una base psicológica ahí. La base de que nos sentimos en el centro de la existencia. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros vive en una burbuja perceptual, esférica. El alcance de los sentidos es radial, es para todos lados. Para todos lados tenemos el mismo alcance, tanto de los sentidos físicos como de la mente. Es radial, por lo tanto tenemos la sensación de estar en el centro. De hecho, ya en tiempos relativamente recientes surgieron ideas extrañas como que la Tierra estaba en el centro del universo. Incluso hay gente hoy que dice que la Tierra es plana con tal de sentirse en el centro de algo, ¿no? Es decir, esa sensación subjetiva de gente que la exterioriza y trata de encontrar que el universo es exactamente igual que lo que ellos sienten. Hombre, nosotros estamos por encima de estos análisis infantiles de la realidad y sabemos que el hecho de que yo me sienta en el centro no significa que tú no te sientas en el centro, tú también, y podemos coexistir, y el otro también, y la hormiga también, ¿sabes? Y si hay seres en otros planetas, también se van a sentir en el centro. Son centros relativos a nuestra burbuja de percepción. Entonces, esa sensación de sentirse individual y culturalmente en el aquí y ahora, en el centro de las condiciones, a la idea del quinto sol, de la quinta raza, o como ustedes le quieran llamar según el lenguaje filosófico que tengan, o el lenguaje cultural. Ahora bien, partiendo del hecho de que se trata de una enseñanza universal, es de esperar que aparezca en Anáhuac. Cuando ustedes vean cosas que están en toda la Tierra, por ejemplo, en toda la Tierra van a encontrar que mezclaron la figura del reptil con los atributos del pájaro o del ave, con el agua, con el fuego, para crear el icono mítico del dragón. Así que van a encontrar dragones entre los vikingos, entre los egipcios, entre los chinos, sumerios, en toda la Tierra, por supuesto, en Norteamérica, en Sudamérica. Incluso si no hubiera quedado representado el dragón en Mesoamérica, ustedes deberían sospechar que existe. Y esa sospecha debería indicarles hacia dónde investigar, por dónde investigar. Y lo encontrarían. ¿Ven? Si en toda la Tierra el ser humano desarrolló, por ejemplo, el habla para comunicarse, bueno, sospechen que en Mesoamérica también se comunicaban. Si en otras partes hubo lengua, sospechen que aquí había lengua. Es decir, hay elementos comunes a la humanidad que aparecen en Anáhuac. No, los anahuacas no eran seres extraños, eran seres humanos normales. Entonces participaban de los elementos comunes a la cultura humana. Uno de ellos es el tema del quinto sol. Hago insistencia en esto por lo siguiente. Les voy a mencionar estos 3 mitos de desarrollo moderno. Uno es un mito moderno que se atribuye a los Hopis. No estoy diciendo que sea un mito Hopi. Los Hopis son un pueblo de Norteamérica que tomaron mucho fama hace unas décadas debido a que un periodista y después varios continuadores escribieron cosas sobre ellos. Cada vez era más fantasioso, más fantasioso. Se buscaron un informante real o falso, quién sabe cómo era ese señor, que empezó a decir todo lo que se le ocurría sobre el pasado. Lo vi una vez tratando de leer unos petrograbados ahí en unas piedras, me quedé frío. Esos relieves hablaban claramente de un fenómeno astronómico de gran importancia. El señor que estaba, el informante, no vio el fenómeno, se puso a hablar, interpretó que esos astros eran ovnis, así se pueden imaginar ustedes. Y ese mismo señor dice que para ellos no existe un quinto sol, ellos están en el cuarto sol. Falso, se lo discuto. Si hubiera estudiado ese señor su tradición, la tradición de su pueblo, sabría que los Hopis también, como todos los demás, están viviendo en la quinta etapa de la humanidad. Lo mismo se dice de los mayas. Hay personas que se han leído el Popol Vuh y dicen, oye, aquí solo veo 4 etapas, así que los mayas estaban en la 4ª etapa. Un momento, lee con calma. Porque a lo mejor estamos esperando que salga una rellamada que diga, aquí empezó la 5ª etapa. Eso no lo vas a encontrar. En cambio, si leyeran con atención, verían que en la página 50, en la parte de atrás, 50b, dice, Popol Vuh. Hubo 5 cambios y hubo también 5 generaciones de seres humanos desde que comenzó la luz, desde que comenzaron los pueblos, desde que comenzó la vida y la formación de seres humanos. Así que esta idea que circula hoy entre los mayas, una idea importada de intérpretes ajenos a los mayas,
intérpretes que no han estudiado correctamente las fuentes mayas, es falsa. Los mayas, como los demás pueblos de Anáhuac, se concebían en un quinto sol. Y la prueba de ello son las estelas de cuenta larga, es decir, las estelas que describen la formación del universo. Claramente esas estelas están estructuradas en paquetes de 5 eras, 5 paquetes temporales. El asunto es aprender a leer esas estelas y el asunto es no sacar una conclusión de la falta de información. Recuerden, si no tienen información, no saquen una conclusión. Esperen a tener toda la información. Si alguien está dando conferencias sobre mayas y no sabe bien de qué se trata, más vale que él diga yo no sé bien o que no dé las conferencias. ¿Ven? Pero ponerse a dar conferencias a partir de la ignorancia aumenta la ignorancia y lo peor, destruye los vestigios de la cultura. Y volviendo al tema con el que empecé, aquellas 7 profecías mayas tuvieron un efecto catastrófico sobre la cultura maya. Desde entonces no sé de ningún estudiante que se haya dedicado a traducir las auténticas profecías mayas porque tienen miedo que se les asocie con el show y con la payasada del 2012. ¿Ven? Así que una unidad cultural falsa desplazó a la verdadera y puede terminar destruyéndola. Vamos entonces a centrarnos en qué cosa es un sol. Quiero decirles que si buscamos en las fuentes náhuatl, vamos a ver que la palabra sol, bueno, aparte de referirse al sol, obviamente, en el sentido calendárico, la palabra sol tiene varios significados. Se aplica a duraciones diversas. Por lo tanto, lo primero a entender al estudiar el tema de los 5 soles es que no se trata de un solo tipo de sol. Hay muchos tipos de soles. Sol solo significa duración con contenido cosmogónico. Es decir, duración larga, duración creativa. Eso es un sol. Y hay muchos tipos de soles. De hecho, hay soles, en las fuentes de Anáhuac se mencionan soles desde 23 años de duración hasta 102.000 años de duración. Ese es el espectro que abarcan los soles. Si estudiamos el calendario se deduce que hay soles todavía más largos. Así que la palabra sol en realidad solo significa ciclo. Cuando tú dices ciclo, tú tienes que definir con un apellido a qué tipo de ciclo te refieres, porque si no queda demasiado abierto. Y lo mismo pasa con la palabra sol. Tratemos entonces de definir los tipos de soles. Les mencionaba que en las estelas mayas ocasionalmente aparecen cuentas muy largas, cuentas de millones de años. Las cuentas más largas aparecen en 2 estelas de la ciudad de Cobá, seguidas en duración por una inscripción del Códice de Dresden y otras estelas que han aparecido. Allí vemos ciclos tan largos que en el caso de las estelas de Cobá son millones de veces superiores a la duración que hoy le dan los científicos al universo. Es decir, hablamos en las estelas de Cobá de ciclos de cuatrillones de años. De manera que encontramos soles tan enormes que se hace muy difícil entender a qué se refieren. Un sol que mide 28.000 cuatrillones de años, tú dices, ¿y esto qué? El universo cabe 2 trillones de veces ahí. ¿A qué se estaba refiriendo? Para poder entender un poco y acercar un poco a nosotros esta cosmovisión, nos vamos a referir en esta clase a un tipo de sol que podemos calificar de histórico, porque habla de lapsos históricos y que tiene un origen astronómico. Si me permiten, aunque ya muchos de ustedes conocen estas fórmulas del calendario, les voy a recordar cómo es que se forma el sol histórico astronómico. Ustedes saben que este calendario se basa en un ciclo al que los nahuas llamaron Tonapowal y los mayas le llamaron Chuanilkin o si quieren Cholkin. Y ese ciclo es de 260 días. Por más señales, ese ciclo refleja la gestación humana. Y pues se mezclaba con la gestación de la Tierra, que es el ciclo de las estaciones, 365 días. Bien, para redondear. Así que al unirse esos 2 ciclos, la gestación de la naturaleza con la gestación humana, se creaba
el ciclo de 52 años, llamado un atado, o atado, amarre, como ustedes quieran. El atado de años, Shumolpil. Ahora bien, ya también les he mencionado que este atado de 52 años está redondeado. El año real de la naturaleza mide 365 y casi un cuarto de día. De manera que si ustedes suman ese casi un cuarto de día, o más bien si lo multiplican por 52 años, eso le va a dar 13 días al final. Es como decir 52 entre 4. ¿Bien? Y esos 13 días son en déficit, es decir, menos 13 días. Para que estos 13 días completen los 260 tonales y el ciclo del año vuelva a comenzar en el mismo tonal, ustedes tienen que dividir los 260 entre 13 y el resultado multiplicarlo por 52. Es algo muy sencillo. 260 entre 13 es 20, por 52 es igual a 1040 años. Este es el gran atado. Este es un ciclo de gran importancia. ¿Por qué? ¿Qué pasa a los 1040 años? El año 1041 vuelve a comenzar en el mismo tonal, primer día del año civil. Es decir, hay se cuadran las fechas. Pero hay otro detalle. Cuando les dije que el calendario se basaba en el ciclo de gestación humana y el ciclo de gestación de la Tierra, en realidad estoy abreviándolo mucho. Porque a esto se añadía también el ciclo de Venus, que es de 584 días. Así que no se trataba de un calendario solar terrestre, sino solar venusino terrestre. Eso lo hace más complicado. Y ya cuando llegamos al ciclo de Venus, generalmente los investigadores lo dejan ahí y no entran en ese punto. No porque sea difícil, sino yo creo que es más bien porque se les hace que es difícil, pero en realidad son números sencillos de entender. El ciclo de Venus se redondea en 584 días. Es decir, cada 584 días vamos a ver a Venus en las mismas condiciones. Obviamente no va a ser inicio de año porque nuestro año es de 365. Por lo tanto, tienen que pasar 8 de nuestros años para que se completen 5 años venusinos. Dicho de otra manera, 584 por 5 es igual a 365 por 8. Así se cuadran los años de Venus y la Tierra. Así que a los 8 años hay una alineación con Venus, pero hay un detalle. Cuando hablamos de 584 días, esto es un redondeamiento. El ciclo de Venus en realidad es de 583.92 días. ¿Ven? Y este déficit se va acumulando. Y a los 1040 años ya son 52 días en déficit. A los 1040 años. Por lo tanto, se repite la pregunta: ¿cuántas veces tienen que pasar 1040 años para que este déficit complete los 260 tonales y el ciclo de Venus comience en el primer tonal? Bueno, 260 entre 52 y el resultado por 1040. 260 entre 52, 5 por 1040, 5200 años. Esto es un sol astronómico, tonal. La duración de 5200 años. ¿Ok? ¿Está bien así? ¿Se entendió? Bueno. Entonces, tú te das cuenta que cada ciclo se va formando sucesivamente. Cada ciclo se va formando por déficits. O a veces por exceso también. Es decir, si no cuadran dos cuentas, hay que esperar hasta que cuadren. Vamos a salir entonces de esta idea occidental cristiana de que si las cuentas no cuadran, hay que estirar el día para que cuadre. No hay un estirado de 6 horas en este calendario. El año no se estira, el día no se estira, nada se estira. ¿Ok? Al contrario, si hay un descuadre, se aprovecha. El primer descuadre ese que da origen al Tonopobali. Ahí tú tienes 20 signos, pero en vez de buscarse los 20 números de la veintena, se buscaron solo 13. ¿Para qué? Para que hubiera un desfase. Si no hubiéramos tenido una diferencia entre el 20 y el 13, no subiría el 260. Entonces, olvidémonos de esto de que el año se estira en 6 horas. Esto es un cuento moderno, además un cuento
que para nada tiene que ver la fuente de Anahuac, ningún mexica, ningún maya dijo una cosa así. Y por el contrario, lo que dice la fuente es que esa diferencia que se va acumulando, pues sirve para crear un ciclo superior. Así que tenemos el ciclo del año, después el ciclo de 52 años, que es el atado, después el ciclo de 20 atados, que son 1040 años, y después 5 grandes ciclos de estos, que son 5200 años, conforman un sol. Ahora bien, los anahuacas fueron de los primeros pueblos en la tierra, si no el primero, que consiguieron representar el ciclo de deriva de las estrellas. Las estrellas dan una vuelta aparente en torno a la Tierra, aparente, cada 26.000 años. Obvio, quienes piensan que la Tierra es plana van a decir que esa vuelta es literal, que todas las estrellas se pusieron de acuerdo para dar vuelta a la misma vez en 26.000 años y punto. Luego, el universo es así, es cortito. Hombre, las estrellas están a millones de años luz, algunas de ellas, las galaxias están a millones de años luz, de manera que no pueden completar un ciclo en 26.000 años. Ese ciclo de 26.000 años se llama ciclo de precesión de los equinoccios, porque si lo marcas en un equinoccio o en lo que tú quieras, un solsticio, un paso cenital, en lo que tú quieras. Paso nadidar, paso del nadir, para que sea más claro. Si lo marcas por ese fenómeno astronómico, vas a ver que va a ir retrocediendo, se va a ir quedando corto. El ciclo natural va a ir excediendo el cálculo de la fecha. De manera que se llama ciclo de precesión del equinoccio porque el equinoccio se queda corto. La fecha sideral se va extendiendo con respecto al equinoccio y se extiende en un año completo cada 26.000 años. Es decir, que hace una vuelta completa cada 26.000 años. Este ciclo lo relacionaron con los soles, hay evidencia de que se hizo. No hay ninguna fuente que diga relacionamos el ciclo con el ciclo de Pascual, porque ni siquiera usaban los términos que usamos hoy. Yo les estoy usando términos en español, modernos, para que se entienda. Usaban otros simbolismos. Estos dos ciclos se relacionaron de manera que hay que esperar que pasen 5 soles para completar los 26.000 años del ciclo de precesión de los equinoccios. 5 soles. Y aquí encontramos el origen del quinto sol desde el punto de vista astronómico. Así que no solo hay una necesidad psicológica de colocarnos en un quinto punto, es el punto del ser humano, se llama así en el simbolismo universal, sino también hay una necesidad astronómica de estructurar los soles en paquetes de 5. Por eso el jeroglífico que identificaba, el jeroglífico que identifica la presencia de Venus en el calendario es este. El pentáculo. El pentáculo. Para empezar, si ves a Venus aquí en un momento dado, a la próxima lo vas a ver a los 500, a ver, 1, 2, 3, lo vas a ver aquí. 1, 2, 3, después aquí, y así sucesivamente se cubren los 5 puntos. De manera que el pentáculo llega a ser el emblema de Venus dentro del calendario, y esto incluso llega hasta el ciclo de precesión de los equinoccios por lo siguiente. Lo que les voy a decir ahora es especulativo. Es un hecho astronómico, pero es una especulación que lo hayan visto los mesoamericanos. Venus pasa de cuando en cuando sobre el disco solar. Se llaman tránsitos venusinos. El ciclo de tránsito venusino es de 243 años. Ahí se completa. En ese intervalo puede pasar de manera que a nosotros a la primera vista nos parece irregular. Y de pronto a los 243 años se repite esa irregularidad. Ese ciclo no es su múltiplo del de 5.200 años, menos del de 1040 ni nada. Ese ciclo únicamente se empata con el Sol a los 26.000 años. Por lo tanto, 26.000 años no es solo el ciclo de precesión de los equinoccios, sino también es el ciclo absoluto de los tránsitos de Venus. ¿Pudieron observarlo los anahuacas? Yo estoy seguro que sí. Eso y mucho más. De hecho, se puede ver a simple vista, ni siquiera si te cubres los ojos con un pedazo de obsidiana, ¿no? o con un vidrio ahumado, lo que sea, puedes verlo a simple vista, no es una cosa difícil de ver. Con la curiosidad que tenían los anahuacas y las herramientas que tenían, pues claro, por supuesto que lo vieron, eso no es. Ahora, no queda una referencia en una fuente que diga, lo vimos así, así, así. Lo más que quedan son unos dibujos que parecen insinuar ese fenómeno. Ahora bien,
Una vez que comprendemos por qué los soles son 5, nos damos cuenta que no puede haber una tradición, y menos en Anáhuac, que diga que son solo 4 soles. El solo plantear eso habría provocado burlas. Significa que esa persona no está entendiendo ni la letra A del calendario. Y por la misma razón tampoco pueden ser 6 soles. Así que salgamos de ese tercer mito moderno que se ha creado, se ha ido creando desde, ¿qué será? Desde los 90 para acá, de que hay 6 soles. No. Salgamos de la idea cristiana de que después del 5 viene el 6. Después del 5 no viene el 6 en un calendario cíclico. Después del 5 viene otra vez el mismo ciclo. Así que lo que viene después de los 5 soles astronómicos son otros 5 soles astronómicos, que van a tener una característica X para crear un ciclo superior, que se llama, digamos, para usar un término, una nomenclatura actual, podríamos llamarle ciclo glacial, digamos. Bien, pero en ese asunto no me voy a meter ahora porque requeriría que sacara las cuentas mayas y la verdad es que necesitaría proyectar aquí. Pues bien, otra cosa que les quiero decir es que este conocimiento era anahuaca en general. No era solo náhuatl, o solo maya, o solo zapoteca, o solo olmeca, no. Era anahuaca. Salgamos de esas divisiones que plantó la colonia y el pensamiento neocolonial que tiene hoy la antropología. No. En tiempos anteriores a los españoles había más fraternidad y más igualdad entre todos los anahuacas que hoy. Hoy hay más diferencia entre un maya, un zapoteca y uno que vive en Ciudad de México que hace 500 años. Tenemos de esas ideas étnicas implantadas. Los conocimientos eran iguales porque las escuelas tenían el mismo programa educativo en todas partes. Ahora bien, hablemos de los presentes 5 soles. Es decir, el ciclo de 5 soles en que nos encontramos en la actualidad, para ubicarnos a nosotros mismos en ese ciclo. Con eso voy a responder a una pregunta que me hizo un compañero de cuándo termina este sol. No me gusta dar una fecha, ya termina tal, no así. Sino trata de entender cómo es que se articula el sol y tú mismo vas a saber cuándo termina. Los presentes 5 soles están relacionados con el presente ciclo de precesión de los equinoccios. Para poder ubicar sus fechas, nosotros tenemos que ubicar la fecha del quinto sol. Es decir, en qué momento nos encontramos hoy, cuándo empezó nuestro sol y por lo tanto cuándo va a terminar. Ya conocemos la estructura del sol. Es una duración de 5.200 años que se divide en paquetes de 1.040 años. En 5 paquetes. ¿Ok? Por aquí vamos. Y cada paquete se divide en 52 atados. Los atados quedaron nítidamente representados en la iconografía y en las fuentes escritas de Anáhuac. Así que constantemente se hablaba de cuando se cumplía un atado, las fiestas que hacían y demás. Luego, si nosotros podemos correlacionar los atados con el calendario gregoriano que usamos hoy, ya tenemos un principio para correlacionar los soles, ¿verdad? Ahora, sabemos que el ciclo de 1.040 años se compone de 20 atados. ¿En qué atado nos encontramos en la actualidad? Para eso vamos a recurrir a las fuentes mexicas, que no solo dicen, en el año tal se celebró un atado, no, dicen, en el año tal se celebró el atado número tal. ¿Ves? Y por eso sabemos, por ejemplo, que en 1507 se estaba amarrando, se estaba atando el 9º atado de la serie, en el año 1507. Lo cual significa que el presente ciclo de 1.040 años comenzó en el 1038 después de Cristo. Bueno, para ser exacto, en el año 1038-39. ¿Por qué así? Porque el año anahuaca no coincide exactamente con el gregoriano, empieza hacia fines de febrero, de manera que tenemos del 38 hasta febrero del 39. Bien, si a esto le sumamos 1.040 años, nos va a dar el momento que termina el presente ciclo de atados, el año 2079, específicamente el 16 de febrero del 2079. Ese es el punto final de este atado, que es el quinto del quinto sol. El presente atado es el quinto del quinto sol. Eso lo sabemos por otras inferencias calendáricas que me sería mucho más complejo ponerles aquí en menos de un par de horas.
Entonces, tenemos un punto de conclusión bien marcado. Cuando un sistema, para eso le restamos 5.200 años, lo cual nos va a llevar al 3122 antes de Cristo. Inicio del presente quinto sol. 3122 antes de Cristo, con fin en el 2079. De manera que estamos no solo al final de un sol, sino al final de una rueda de soles, puesto que el presente sol es el quinto y eso es una cosa que ni siquiera hay que probar. Eso lo dicen todas las fuentes. ¿Bien? Sí. Aquí hay una pregunta de CGG. ¿Los olmecas serían el primer pueblo del quinto sol, considerando que la cuenta civil ubica su cero teórico en el 3122 a.C.? Así es. Hécate está viendo la aplicación ya histórica, arqueológica, sin duda. No se trata de que por casualidad los olmecas cayeron al inicio. No, hay una relación total. Recuerda que lo que hoy llamamos olmecas en realidad es un nombre que se le puso hace menos de 80 años a ese pueblo, que aparece en las fuentes con el nombre de tolteca. Es decir, los abuelos fundadores de la fuente se llaman toltecas, no se llaman olmecas. Bien, pero sigamos llamando olmeca por tradición. Los olmecas, como les conté una vez, cuando yo empecé a estudiar, se fechaban hacia el 600 a.C., sus manifestaciones más tempranas. Hoy se fechan hacia el 1800 a.C., sus primeras manifestaciones típicas. Un periodo precedente se llama el preclásico, donde ya había algo muy similar al estilo olmeca, y es preclásico, se puede estirar hasta el 2500 a.C. Hay una cultura, me parece, estoy casi seguro, una cultura aún no identificada en Anáhuac, que es una alta cultura. No es una cultura preclásica, es una cultura clásica, pero muy anterior al clásico histórico, cuyo epicentro yo lo ubico hacia el siglo 24 o 25 a.C. Y esa cultura obviamente tuvo un periodo formativo y su arranque coincide en el tiempo con el quinto sol. Así que yo pienso que el quinto sol no es solo una duración teórica que pusieron para tener un punto de arranque. No. Es una duración real. Es algo muy concreto, es algo que pasó ahí. Pienso que en el año 3122 a.C. se reunieron astrónomos y organizaron el calendario. Así de simple. Si me dicen que es muy temprano, no, ¿saben qué? Ya en esta época de la historia ya sabemos que hay civilizaciones de hasta hace 15.000 años, allá en Turquía. Realmente en el 3122 a.C. ya había suficientes condiciones materiales y subjetivas también en Anáhuac como para hacer este tipo de reformas, imponer un calendario y que la gente lo asimilara. Recuerden que lo importante del calendario no es solo que un científico lo cree, sino que el pueblo lo entienda y que el pueblo empiece a usarlo. Otro asunto relacionado con tu pregunta, Hécate, es el de la cuenta larga maya. Cuando vamos a las universidades nos enseñan, bueno, en el primer semestre nos enseñan que la cuenta larga maya se fecha en el 3114 a.C. Ya si seguimos y profundizamos, el profe nos va a decir, bueno, eso se piensa, pero no está seguro, hay en total más de 100 correlaciones a la cuenta larga maya, que van desde, vamos a poner, desde 3270 y pico hasta el 3002 a.C., una cosa así. Ese es el lapso. A mí me llama mucho la atención que en ese lapso se encuentre el inicio del quinto sol a partir de las cuentas náhuatl. Pienso que no es casual, pienso que de hecho la cuenta larga maya empieza también con el quinto sol. Y si empezamos a rascar vamos a encontrar pruebas de ello, pero no es mi propósito ahora hablar sobre la cuenta larga porque eso requeriría más tiempo. ¿Alguna cuestión? Bueno, aquí ¿Sí? hay un comentario de Ricardo Díaz. Ajá. Y yo tengo una pregunta. Sí. Mira, él dice, los cambios del sol ya se están sintiendo. Hubo una tormenta de lluvia con un aire de alrededor de 80 millas por hora hace 10 días en el área del estado de Iowa e Illinois. Estas tormentas se les llaman derecho en inglés y en español. Dice que manejó por ahí por los campos y el maizal estaba todo planchado, pero con la raíz. Mi pregunta es que si estos cambios de ciclo también tienen que ver con fenómenos naturales, ¿no? Digamos que climáticos. ¿Quién etcétera. pregunta? Yo te pregunto. Tu pregunta, ya. Por este comentario. Perfecto. Mira, para ambos. Ya les dije que estos ciclos no solo son conjunciones
digamos, de los astros en el espacio. No, tienen un efecto sobre la Tierra. Producen una cosa llamada ciclo de precesión de los equinoccios, que está fuertemente relacionada con el clima. De hecho, 4 ciclos de precesión de los equinoccios producen un ciclo glacial, y eso tiene un efecto mayúsculo sobre el clima de la Tierra, y así, son ciclos que van creciendo. Así que la respuesta es sí, en principio. Por supuesto que un calendario basado en fenómenos astronómicos y no en caprichos culturales, como el cristiano. No, un calendario basado en fenómenos astronómicos de alguna manera va a ir reflejando esos fenómenos. Por otro lado, no tenemos que sugestionarnos demasiado. Cuando hablamos de un ciclo de 5.200 años, bueno, ahí ha habido 4 ciclos de, digamos, de radiación solar que han afectado la historia, pero no han sido tan grandes como para extinguir a la humanidad ni nada de eso, ¿no? Yo no creo que ahora, con el fin del quinto sol, venga nada demasiado impactante. Hay que esperar unas decenas de miles de años con calma, y va a ocurrir porque va a venir otra glaciación. Estamos en un periodo de mucha calma entre 2 glaciales terribles. Entonces, por ahora disfrutemos lo que tenemos, ¿no? Entonces, si nosotros ubicamos el inicio del quinto sol en el 3122 a.C., el primer sol de la presente serie habría comenzado en el 23.933 a.C., que fue el momento precisamente en que se formó el puente de Bering, uno de los momentos en que se armó el puente de tierra que permitió la entrada masiva de animales y personas de Asia a América y de América a Asia también, porque muchos animales migraron de América para Asia. El poblamiento masivo de humanos empezó a darse ahí hace unos, ¿qué será?, 25.000 años, cosas así. El segundo sol histórico comenzaría en el 18.722 a.C. Quiero decirles algo, y esto es bastante especulativo, pero por otro lado se basa en las fuentes de Anáhuac. Las fuentes dicen que por entonces surgió una cosa que llaman la civilización, la cultura, el pueblo de Aztlán, o para decirlo en náhuatl, de Aztlán. Mi interpretación de lo que dicen las fuentes y por el modo como lo describen es que Aztlán es el recuerdo de pueblos que vivieron en las zonas costeras de la Tierra. Recuerden que durante el periodo glacial el centro de los continentes estaba muy frío y seco. De hecho, tenían gruesas costras de hielo las montañas, de manera que no se podía vivir muy lejos de las costas, no era cómodo. Por lo tanto, la gente se concentraba en las costas, y si hubo cultura en esa época, o alta cultura o incluso civilización, es costera. Todas esas regiones están hoy bajo el mar, hasta 130 metros de profundidad, porque eso fue lo que se ha derretido el glacial, eso es lo que ha subido la columna de agua en los océanos. De manera que yo pienso que sí, que Aztlán es el recuerdo de una civilización, o por lo menos de una alta cultura costera que hoy está sumergida. El siguiente sol, el tercero, comenzó en el 13.522 a.C. y entonces ocurre un fenómeno curioso. Cerca de por ahí se extingue la fauna mayor. La humanidad de aquella época estaba acostumbrada a comer carne en cantidades cuando querían. Salían a cazar y había animales del tamaño de edificios, literalmente. Y de pronto todo eso se extinguió, sobre todo en América. Se conservó un poco de fauna mayor en África, algo en Asia, pero en América prácticamente desapareció, solo quedaron los búfalos. De manera que cambió muchísimo, cambiaron las costumbres. Entonces es cuando comenzamos a ver los experimentos agrícolas. Se nota, se percibe que fue porque cambió la dieta. No podían ya comer carne lo suficiente y había que complementar con vegetales y demás. Y bueno, todo el mundo en esa época sabía que si tiras una semilla crece. Lo que pasa es que a nadie se le ocurría hacer un campo sistemático porque no era rentable. Y de pronto ya empezaron a cultivar. Un sol después, hacia el 8.322 a.C., surge arqueológicamente el maíz. Es decir, la arqueología ha mostrado que por entonces empiezan a aparecer los primeros maíces. Recuerden que el maíz no es una planta natural, es una planta artificial. Requiere un tiempo de siglos o quizás milenios de confección. Lo cual indica que cuando surge el maíz ya había un tiempo que lo estaban cultivando, pero de manera menor. De pronto ya lograron una variedad muy buena y el maíz pasó de ser un cultivo local, de huerta, una cosa así, a grandes extensiones, y cambió muchísimo la forma de vida humana. Porque una vez que tú tienes plantaciones de maíz, tienes que hacer una ciudad cerca de ellas para protegerlas. Y la gente empieza a vivir de manera sedentaria, lo cual disminuye la calidad de vida por un lado,
pero por el otro aumenta los índices de la cultura. Pues hay más gente, hay consumos, hay personas que pueden dedicarse a pintar, a escribir, a contar historias. Entonces cambia mucho la cultura. Luego tenemos el comienzo del quinto sol hace unos 5.000 años, lo cual indica que ya se está acabando. La característica del quinto sol es que desde su origen comenzaron a aparecer civilizaciones en toda la Tierra. Surgieron 7 civilizaciones madres, que son en este orden y hasta donde sabemos hoy, porque esto puede cambiar. La de Mesopotamia, la de Egipto, la de China. No, Mesopotamia, después Tahuantinsuyo, en los Andes. Ahora la arqueología ya estiró las primeras construcciones de ciudades y pirámides así de piedra y cal y canto hasta el 3500 a.C. Eso significa que Mesopotamia, después Tahuantinsuyo, después Egipto, después China, después la India, después Creta. No hay que menospreciar la cultura cretense porque fue una civilización completamente autónoma, con escritura propia, religión propia y todo. No le robó nada a nadie, no le copió nada a nadie. Generalmente se olvida, es una de las grandes civilizaciones. Y finalmente la de Mesoamérica, Anáhuac, que se calcula que comenzó con los olmecas hacia 1800 a.C. Pero mi sospecha es que si se hacen las excavaciones apropiadas, la cultura de Anáhuac se va a estirar hacia el 3000 a.C. Así que es posible que sea también una de las primeras civilizaciones madres de la Tierra. Este es el legado del quinto sol. Esto fue lo que ocurrió en el quinto sol. Obviamente, si el quinto sol dura 5200 años, el quinto sol astronómico, comenzó en el 3122, va a terminar en el 2079. Será, según la ecuación de Tenochtitlan, será el 16 de febrero. Al día siguiente comenzará el primer sol de una nueva serie de 5. Ahora, esto significa, les voy a hacer una cuentecita aparte, y disculpen tantos números, pero es que es necesario. Si a 2079 les resta 52 años, eso te va a dar 2027, lo cual significa que en el año antes, 2026, que se va a llamar 1 con E, con la nomenclatura postclásica, termina el atado y comienza otro en el 2027. Por lo tanto, hoy nos encontramos viviendo en el penúltimo atado del quinto sol. En el penúltimo. El que va a comenzar en el 2027 va a ser el último y va a sellar la cuenta. Y con esto entramos en un tema que me han preguntado varias veces. Pero para responder ese tema necesitaba hacer las cuentas porque de otro modo no se comprende de qué estoy hablando. Y es cómo se comportan las profecías. La pregunta generalmente que me hacen, las profecías mayas, cómo se comportan con respecto al fin del quinto sol. Para eso quiero decirles que pensar en profecías mayas es un equívoco. Hay profecías toltecas, profecías anahuacas, que eran compartidas por los mayas y por todos los demás. Así que las profecías son una consecuencia natural de este calendario, porque ustedes saben que el calendario es cíclico. Eso significa que si estamos, por ejemplo, en esta fecha, hoy, y vamos en el ciclo hacia atrás, también ocurrió hoy. En el ciclo hacia adelante también podrá llamarse igual. Y si esta fecha, debido a la expectación del tonal, tiene determinados atributos, esta también y esta también, los anahuacas entonces dijeron, bueno, si aquí ocurrió tal cosa, bien, y yo veo que eso se repite cada vez que llegue ese ciclo una y otra vez, y vuelve a repetirse hoy, bueno, por supuesto que es lo más probable que se repita en el futuro. ¿Ven? Pero digamos que aquí tenemos otro ciclo bordado que le va a dar un matiz X, una diferencia. En eso consisten las profecías anahuacas, son profecías derivadas del calendario. Pensar en profecías mayas es desconocer que el calendario era de todo el anáhuac, no solo de los mayas. Lo que pasa es que la mayor parte de las profecías se conservan en documentos mayas, y esto tiene una causa. No es porque los mayas tuvieran más aprecio por las profecías que los nahuas, sino porque los mayas consiguieron independencia durante mucho más tiempo que el resto de los pueblos. Tengan en cuenta que el último estado maya vino a claudicar frente a la colonia en el año 1697. Es decir, tiempo más que suficiente para escribir cosas, para darse cuenta que se estaba perdiendo la cultura, entonces hacer apuntes. Surgieron unas libretas llamadas libros de Chilambalán, que son apuntes de sacerdotes que
No que, bueno, a ver, me está destruyendo el monumento, pero por lo menos lo que dice el monumento lo voy a apuntar aquí. Y por eso es que se conservan muchas profecías a través de los documentos mayas, y entonces uno asocia las profecías con los mayas. Pero recuerden, son anahuacas, son profecías toltecas. Los mayas no habrían aceptado, los mayas de aquella época, no habrían aceptado que se hablara de profecías mayas, porque eso hubiera sido arrogante, eso hubiera sido injusto con el resto de los pueblos. Profecías toltecas conservadas afortunadamente por los mayas y se comportan de la siguiente manera. Miren, estamos hablando, aquí les puse el ejemplo de un ciclo X y otro ciclo que lo borda, pero digamos que hay otro y otro más. Se trata de un montón de ciclos que van creando corchetes, paréntesis, que van creando un bloque dentro de otro bloque. Bien, así que vamos desde el más largo hasta los más pequeños. Tenemos aquí el ciclo llamado quinto sol, cuyo nombre propio es Nahui Olin, escrito así. Significa 4 movimientos. Este es el signo de movimiento. Bueno, muy estilizado. Nota, Olin se escribe con una sola L, no con dos. Cuando lo vean por ahí escrito con dos, esto es una incorrección. Olin, una sola L, es apócope del verbo olina, que significa mover. Movimiento viene de olina. Ahora bien, dentro de este quinto sol, con una duración de 5.200 años, el último bloque de 1.040 años, es el bloque relacionado con las profecías del retorno de Seacatl-Topiltzin. Para ajustar estas profecías, este bloque de 1.040 años comenzó en el año 1038 a.C. y terminará en el 2079. ¿Ok? Recuerden que termina aquí porque es un par de meses después de comenzado el 2079, pero en total son 1.040 años. Vamos a sacar este bloque acá. ¿Bien? Dentro de ese bloque encontramos el llamado ciclo Seacatl. Seacatl-Topiltzin vivió un poquitito antes. Vivió entre el 947 y el 999 después de Cristo. Vivió 52 años. Y ese ciclo de la vida de Seacatl-Topiltzin, que fue considerado el último profeta de Quetzalcóatl, ese ciclo genera a su vez un periodo profético. Si ustedes le suman al año de partida de Seacatl, que es el 999, la mitad del ciclo de los atados, vamos a llegar a 1519. No fue casual que cuando los españoles se aparecieron en ese momento, los anahuacas encontraron que eso era una señal, eso era una señal profética, pero no una señal de retorno de Quetzalcóatl, puesto que el ciclo total dura 1040 años. Si a esto le suman otros 520 años, vamos a llegar al 2039. Bien, 1987. Así que dentro del ciclo de 5200 años vamos a encontrar un paquete especial comenzado en 1987 y terminado en el 2039 que se llama Atado Seacatl. Las profecías dicen que ese es el atado del cumplimiento. Eso dicen las profecías náhuatl. Él lo dijo. Voy a regresar cuando se cumpla otra vez el ciclo de mi nombre, cuando los años vuelvan a llevar mi nombre. El ciclo Seacatl va de 1987 al 2039. Es una cosa sorprendente, muy sorprendente, que en el año 1987 se formara un movimiento milenarista centrado en la figura de Quetzalcóatl. Digo que es sorprendente porque quienes lo hicieron no conocían el calendario. Sabían que en 1987 se llamaba Seacatl, pero no conocían todos estos mecanismos. Ese movimiento comenzó en el pueblo de Amatlán de Quetzalcóatl. No lo hicieron los amatlecos, al contrario, los moradores del pueblo trataron de impedirlo. El movimiento lo hizo una señora que llegó de fuera llamada Carmen Cruz de Leonard y acompañada o ayudada por un señor de la comunidad llamado Don Felipe Alvarado. Ellos hasta le cambiaron el nombre al pueblo y lo pusieron Amatlán de Quetzalcóatl. Y han creado toda una leyenda sobre esto que es muy bonita. Llama la atención que haya sido en el año exacto en que empieza el ciclo Seacatl. Y uno hasta se pregunta, yo no quiero ceder al pensamiento mágico, pero uno hasta se pregunta, ¿habrá una precondición? ¿Habrá una...? Porque lo que pueden estar seguros es que ni Don Felipe ni Carmen conocían el calendario. Simplemente coincidieron con el año.
Ahora, de todo este ciclo SEACA, 1987-2039, se bordan los ciclos de los catunes, que son los que aparecen en las profecías mayas. En concreto, en la actualidad nos encontramos en la siguiente intersección de catunes. Estamos apenas comenzando un catún, les voy a decir. Es un momento muy especial desde el punto de vista calendárico. Los catunes son ciclos de 20 por 13 años y ciclos de 24 por 13 años. Su naturaleza podríamos trabajarla en otro momento para que vean por qué se forman estos ciclos. Estos ciclos entonces van haciendo ochos, se van, hay momentos que se juntan, otros momentos se separan, etc. En el momento actual, nosotros acabamos de terminar el catún 4 ajau. Vamos a ponerle ajau. Catún 4 ajau del ciclo 20, que se extendió del 2000, de agosto del 2000 al 2020. Y estamos empezando apenas el catún 8 ajau del ciclo 24, que va del 2016 al 2040. Ustedes se dan cuenta que si le suman a 2020 los 20 años del catún que acaba de comenzar, cuyo nombre es 2 ajau, van a llegar a la misma intersección 2040. De manera que estamos en un momento de conclusión de catunes. Se los voy a decir de manera más resumida. Estamos al finalizar el quinto sol, en su penúltimo atado o ciclo de 52 años. Estamos a 19 años de la conclusión del ciclo SEACATL, que comenzó en 1987, y en una intersección de catunes muy interesante, porque justamente son los catunes del retorno de la serpiente emplumada. ¿Con esto qué les estoy diciendo? No estoy hablando de que místicamente regrese Quetzalcóatl o Kukulcán, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que eso es lo que dicen las profecías. Las fechas están claramente escritas. Las profecías dicen con toda claridad, entonces retornará la serpiente emplumada. Pero ustedes deben saber también que estas profecías no son místicas. No están hechas para que uno se sienta a esperar que un Dios cumpla las cosas. Al contrario, estas profecías son guiones, son proposiciones. Están hechas a manera de propuesta histórica. Es decir, si haces esto, va a ocurrir lo otro. Si no lo haces, pues entonces atente a las consecuencias. Si lo haces mal, va a haber una guerra. Ese es el modo como funcionan estas profecías. ¿Sí? Elma Cannon, lo siguiente. Según entendí cuando leí sobre el origen de Quetzalcóatl, que no es una persona o un dios, sino el conocimiento mismo. ¿Estamos presenciando el regreso de ese conocimiento milenario ancestral? Los pueblos de Nahua le llamaron Quetzalcóatl a personas. No hablaban en términos abstractos, sino concretamente. Tanto era así que los sumos sacerdotes de aquella época se titulaban Quetzalcóatl. Ellos no pensaban en Quetzalcóatl como un dios en el cielo. Ese es un pensamiento cristiano. Pero tampoco lo veían como una cosa abstracta ni nada de eso. No, lo veían como una persona que hizo sus ejercicios de conciencia y alcanzó el estado de conciencia de una serpiente emplumada. En otras palabras, Quetzalcóatl es el que practica sus ejercicios. Quetzalcóatl es el que se da cuenta de algo y que ve algo. Ese es un Quetzalcóatl. Digamos que si uno no se dedica a la práctica espiritual, pues no va a entender de qué se trata Quetzalcóatl. Por lo tanto, cuando te habla de unir la serpiente con el quetzal, lo que se arrastra con lo que vuela, te están diciendo, sublímate, elévate, aprende a volar. Es una propuesta de conciencia. No caigamos en el pensamiento mágico de que hay un estado de conciencia que llegó porque llegó la era. No. Para nada. Los libros de Chilam Balam dicen, cuando esto pase, poca gente se va a dar cuenta. La gente va a estar en sus propios rollos, incluyendo estas ideas ególatras de que, yo soy por arriba de los demás porque yo entiendo ciertas cosas. No, vamos a salir de todo esto. Se trata de práctica. Estas propuestas, como les estaba diciendo, tienen el objetivo de que practiquemos, de que llevemos las profecías a los hechos. Si nosotros no cumplimos las profecías, no se van a cumplir solas. Son profecías intencionales. Y lo intencional no puede ocurrir de manera no intencionada. ¿Sí? Acá hay otra pregunta de Joaquín Martínez. 1987. Argüelles trabaja sobre el puente arcoíris. ¿Qué opinas sobre ello? Es notable
cómo en ese año varias personas se sintonizaron con este espíritu de retorno de la serpiente, sin conocer el calendario. Argüelles no tenía ni idea de esto que le estoy diciendo aquí, y sin embargo también se sintonizó. Eso sí, hay que reconocerlo, ya en esa época todo el mundo sabía que 1987 era un año Seacat. Lo que no se sabía es cuál era el ciclo del atado. No se sabía ni cuándo nació Seacat. Todavía si van al pueblo de Amatlán van a ver que a Seacatopirsi le dan fechas incorrectas de existencia. Luego no podían hacer el cálculo, sin embargo estaban imbuidos del espíritu de la época. Efectivamente, yo pienso que estos ciclos tienen que ver con el comportamiento de la sociedad. ¿Por qué? Porque son la observación durante milenios de cómo se comporta la sociedad. Y pienso que sí, que estamos en un momento en que hay una expectativa milenarista y que si canalizamos esta expectativa hacia la serpiente emplumada, vamos a aprender a evolucionar. Si nos quedamos pensando que por ahí va a venir un tipo con pluma en la cabeza, ¿sabes qué? Esos pensamientos cristianizados, vamos a quedarnos donde mismo estamos, ¿sí? Muchas gracias, les agradezco su presencia, con esto terminamos y nos vemos dentro de 5 días. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás ningún video.